Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos un día más con Adrián Celaya. Muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí con nosotros. Y hoy queremos hablar de quién gobierna el mundo, porque han pasado cosas. Ayer fueron las elecciones en Argentina, que ha ganado Milei, obteniendo más de la mitad de los escaños que estaban en liza, tanto al... Bueno, no sé si ellos tienen Congreso y Senado o cómo se denomina, pero, pero en las dos cámaras han conseguido más de la mitad de los escaños y es muy sorprendente porque las encuestas les daban una derrota sin paliativos. Sí, efectivamente, las encuestas y ellos mismos, lo que ellos mismos preveían era un resultado peor que el que han tenido, ¿no? Ha sido algo realmente sorprendente, ¿no? Vamos a ver, ¿qué puede haber detrás de esto? Pues, en primer lugar, todo el mundo ha apuntado a lo que ha sido más llamativo últimamente, que es ese enorme apoyo, por lo menos mediático, de Estados Unidos, ¿no? De Donald Trump. Con dudas sobre lo que realmente significaba o lo que no, pero es muy fácil que lo que haya llegado a la gente es eso, un enorme apoyo económico de Estados Unidos, esos famosos 20.000 millones de dólares, pero condicionados a que ganara Milei. Condicionados a que ganara Milei. Exacto. Entonces, es muy posible, no sé medirlo exactamente, claro, pero es muy posible que a mucha gente esto le haya influido, ¿no? Simplemente el hecho de saber que hay un apoyo de Estados Unidos ya da seriedad aparente a una candidatura, ¿no? Porque, claro, la verdad es que estamos hablando de una candidatura disparatada, ¿no? Su personalidad es disparatada, el programa es disparatado, sus resultados económicos son desastrosos, pero bueno, tiene el apoyo de Estados Unidos, eso por un lado. Por otro lado, es posible que la gente todavía tenga cerca el recuerdo de los gobiernos kirchneristas, peronistas, y bueno, pues su mal hacer en cuanto a corrupción, por ejemplo, ¿no? Y los problemas económicos que existían también, ¿no? Es posible, ¿no? Que ese recuerdo no se haya superado. Y luego está el tema que es muy importante y cada vez más en el conjunto de Occidente, el tema del wokismo, que esto a Milei le regala muchos votos, como se lo regala a Vox en España, a Trump en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Es decir, el cansancio de la gente con respecto a estas corrientes culturales de lo que nosotros llamamos el posmocapitalismo, ¿no? Últimamente se habla mucho del wokismo, pues son corrientes absurdas, contradictorias, destructivas, pero hasta que nadie dice nada, se mantienen, hasta que de pronto aparece alguien diciendo que esto no tiene sentido y eso se lleva todos los votos. Y eso es un regalo claro, es lo que está construyendo esas derechas populistas en todo Occidente, ¿no? Y para Milei, ahí hay una carga de votos muy importante que se mantiene y se va a mantener en la medida en que la alternativa kirchnerista, peronista, no sea capaz de desembarazarse de esa cultura wokista, claro. Entonces, yo creo que pueden ser los tres factores. El wokismo, ese wokismo, antiwokismo, que se mantiene por muy mala que haya sido la gestión económica, el tema de que todavía se recuerden los aspectos negativos de la gestión kirchnerista, digamos, y luego este empujón final del trumpismo, ¿no? Claro, desde luego el que Trump hiciese declaraciones de que la ayuda económica llegaría siempre que Milei ganase las elecciones, eso ha sido un absoluto espaldarazo. Y Sí. una injerencia clarísima también, ¿eh? Sí, sí, claro. Sin ningún matiz ni ningún disimulo. Está claro. Exactamente. A mí lo que ha pasado en Argentina con estas elecciones me preocupa muchísimo porque Argentina y España tenemos unos vínculos culturales y unas similitudes en casi todos los sentidos que me hacen ver que es posible algo similar en España. Vemos cómo Vox está creciendo de una manera bárbara en las encuestas. Hicieron una para las elecciones andaluzas
Y Vox pegaba un pistoletazo brutal. Quiero recordar a nuestra audiencia que Andalucía es donde Vox empezó su recorrido más popular. Es el primer sitio donde consiguió una representación fuerte. Luego vinieron las europeas y luego ya vinieron otras elecciones. Pero fue Andalucía donde Vox obtuvo su espaldarazo. Y el que ahora las encuestas le den incluso algunas superando al Partido Popular, a mí me tiene muy preocupado, la verdad. Sí, es evidente que ese crecimiento está muy directamente relacionado con el huequismo, las corrientes socioculturales del posmocapitalismo, y mientras, bueno, el Partido Popular ya ha empezado a acercarse a Vox en algunas cuestiones de estas, pero tímidamente, pero mientras no haya una reflexión en el conjunto de la clase política tradicional sobre este tema, y como la percepción social cada vez es más crítica con todo lo que está sucediendo alrededor de estas cuestiones, pues Vox se sigue alimentando de ellas. Y a medida que la gente se va haciendo más consciente y no hay una reacción de los partidos tradicionales, pues Vox va a ir sumando votos, sin ninguna duda. Claro. Y con una política económica totalmente desastrosa. Bueno, como la de Milei. El Vox tiene características especiales dentro de estos movimientos populistas que tienen tendencias distintas dentro de Europa también, ¿no? Pero hay algunos más intervencionistas o que, por ejemplo, en Francia durante muchos años ha mantenido una estrategia golista en el aspecto socioeconómico, que incluso les llegó a decir que se llegó a decir que el partido de Le Pen era el partido obrero, era el partido al que más votaban los obreros, ¿no? Como que se dice que se habían hecho con el programa de la izquierda en la práctica, ¿no? Ese no es el caso de Vox. Vox parte del Partido Popular, es decir, no es un grupo que parta de cero, como muchos grupos populistas parten. No, es gente casi siempre que ha salido del Partido Popular y que muchas veces se ha especulado si es una segunda marca del Partido Popular. Vamos a ver, porque tiene o ha tenido tradicionalmente una mezcla de posfranquismo y de este populismo, ¿no? Que, bueno, pues hace dudar sobre cuál va a ser su enfoque en muchas cuestiones, ¿no? También parece que ha habido una lucha interna entre sectores en el ámbito económico, ¿no? Entre sectores más liberales y más intervencionistas. Según dicen, son los intervencionistas los que este año han ganado, pero bueno, a ver qué lo que Yo tengo mis dudas. Sí que es verdad que Espinosa de los Monteros ha salido, sí que es verdad que, digamos, la parte más liberal ha salido, pero Vox es un partido ultraliberal en lo económico. Si es que lo es el Partido Popular, si es que hoy te pregunto, Adrián, ¿hay algún partido dentro del arco parlamentario español que no sea liberal? No, yo creo que hay que responder que no. Claro. Liberal en el sentido neoliberal, ¿no? Que eso. Tenemos un liberalismo orientado hacia los intereses corporativos, ¿no? Yo creo que no, porque hay muchos que dicen que no son neoliberales, pero nosotros siempre decimos que la cuestión no es lo que dicen los partidos, sino lo que hacen, ¿no? Entonces, si estamos en un entorno neoliberal y tú, por mucho que digas lo que sea, trabajas en ese entorno neoliberal y no haces nada para salir, ni tienes ninguna estrategia ni nada por el estilo para salir del entorno neoliberal, pues eres neoliberal. Te llames a ti como te dé la gana, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el conjunto de la clase política parlamentaria española claramente es neoliberal. Claro, y tenemos un Vox que dijo en las anteriores elecciones que había que pagar la sanidad para que no se hiciese mal uso de ella y para que no se aprovechasen de ella los inmigrantes. Tenemos un Vox que dijo de las paguitas y las ayudas sociales que había que limitarlas, que luego han moderado todas esas declaraciones después. Pero esas cosas las dijeron. Y dices, joder, es que...
O sea, llevan el mismo discurso que Milei ha llevado en Argentina. Mm. Lo voy a destrozar todo y pese a todo les votan. Bueno, Yo, yo creo que el caso de Vox es clarísimo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que Vox aporta a la gente? Pues el antivoquismo, sí, no es otra cosa. Los votos se los lleva por sus posiciones con respecto a las corrientes del posmocapitalismo, ¿no? Con el tema, el feminismo, pues ahora el tema trans, el tema de la inmigración, pues todos estos temas, clarísimamente, ¿no? exactamente. En Cataluña ha salido un partido similar que es Alianza Catalana Uh-huh. y hoy ha salido la noticia de que muchísimos cargos de Esquerra Republicana de Cataluña han abandonado Esquerra Republicana y se han ido a Alianza Catalana por el tema, bueno, como respuesta por el tema woke y por muchas otras cosas. No, las encuestas les están dando unos resultados impresionantes, ¿no? Y dicen que es una de las razones por la que Junts está nerviosísimo y con intención de adelantar cuanto antes las elecciones, porque a medida que pasa el tiempo, Alianza, las expectativas de Alianza en las encuestas siguen creciendo, 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 y dicen Claro. que si pasa un año más, pues que les van a desbordar, ¿no? Porque claro, crece Alianza, baja Junts, y este salto de Esquerra, pues fíjate, ¿no? Pero también es, por ejemplo, en el tema migratorio, Esquerra y un sector de CUP han modificado sus declaraciones radicalmente en los últimos meses, ¿no? Porque están viendo pues, que se está disparando el voto de Alianza, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que la inmigración no sé hasta qué punto... Bueno, es que claro, yo vivo en Utrera, tengo una realidad social muy diferente de la que a lo mejor tienen en los barrios catalanes, donde la mayoría es inmigrante, no lo sé. Pero a mí no me parece un tema tan grave o que arrastre tantos votos, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé. Sí, porque es que Alianza no tiene otro voto, ¿eh? ¿Sí? Salió con el tema migratorio y... ¿Y el antiguoquismo cómo son alianzas? No lo sé. En eso sí En que no otros lo sé. temas del wokismo no sé cómo se pronuncia, la verdad. No lo sé. Todo Claro. el mundo les conoce por el tema migratorio, ¿eh? No sé. Sí, a lo mejor es por eso, por lo que suben. Eh, vale, el tema es quién gobierna el mundo en Occidente. Cada vez la verdad es que las corporaciones se esconden menos, ¿no? El otro día en el programa que hace Fernando Moragón, como el que haces tú en DMP Geopolítica, puso unas declaraciones del señor de BlackRock, del gestor o lo que sea, diciendo que él, cuando iba a haber elecciones en un país, pues se reunía con los candidatos que iban a ganar las elecciones y veían a ver las políticas que se iban a hacer en el país en ese momento. Yo, es que a mí eso me dejó, digo, es que ni se esconden, Adrián. Ni Sí, se no esconden. sorprende que lo hagan, que es algo que son cosas sabidas, pero que lo digan, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero claro, Claro. tienes, por ejemplo, esa relación tan directa de Macron con los Rothschild o de Friedrich Merz con BlackRock, el líder, el responsable de BlackRock en Alemania, ¿no? Ha sido durante muchos años, ¿no? Entonces, la relación ya con esa cúpula corporativa es directísima. Y yo creo que sobre todo están en una situación de pánico que les lleva a no preocuparse por estos temas de imagen, etcétera, ¿no? Y por eso llevan a políticas, pues bueno, que son aparentemente muchas veces absurdas, como las decisiones que se están tomando en Alemania, pues en el ámbito energético, con el tema de los gasoductos, de temas de restricciones de libertades civiles que tienen un coste, ellos ya saben, que tienen un coste importante para su propia legitimidad a largo plazo, pero no les importa, ahora les importa atarlo todo a corto plazo, ¿no? Y estas detenciones que se están produciendo en Alemania y sobre todo en Gran Bretaña por comentarios de la gente en redes, etcétera, yo creo que nos revelan todo, pues eso, una situación de pánico y de jugar a corto precisamente por eso, ¿no? Pues sí. Esas detenciones, sobre todo en Reino Unido, ¿no? En Reino Unido modificaron la ley para poder detener a gente. ¿Qué está pasando con esa gente? ¿Lo habéis seguido?
¿Se las No, juzga, se las suelta? sí, no conozco el detalle, no te puedo dar detalles de ese tema. Sería interesante eso mirarlo. El otro día estábamos hablando de política agraria y, y es que vemos que la Unión Europea está destruyendo el sector primario, pero y yo le encuentro una muy difícil justificación. Salió el otro día, leí una noticia en un directo que el ministro de Agricultura decía que el no sé cuántos por ciento del grano le importábamos de Brasil y que le íbamos a importar y tal, porque España no es, vamos, que no produce lo suficiente para... Y dices, madre de Dios, pero si España tiene las 2 mesetas, si España ha sido productora de grano, de garbanzos, de lentejas, de... Y, y es imposible que un país como España no pueda autoabastecerse de grano. ¿Por qué esas políticas tan destructivas en la Unión Europea y cómo consiguen que traguemos con ellas, Adrián? Ya, ha habido históricamente dos razones, ¿no? Una, el dejar espacio a los grandes, ¿no? Es decir, políticas que arruinan a los pequeños productores y acaban dejando espacios de producción a los grandes, ¿no? Y la otra, un tema de costes a corto y medio plazo. Mantener un sector agrario en determinadas condiciones tiene un coste si nos planteamos que puede ser sustituido por traer productos de otro país, pues, incluso con menores requisitos, porque eso está sucediendo. Pues que se traen países a nuestros agricultores, les exigimos desde el punto de vista de sanidad, una serie de razones ecológicas, una serie de requisitos impresionantes que tienen un coste importante y sustituimos estos productos por productos traídos de otros países sin esos requisitos. Y eso se está haciendo sistemáticamente, ¿no? Entonces, pueden ser razones de tipo económico, de, digamos, pues eso, de desesperación ante una situación económica crítica, ¿no? Pues ven dónde pueden arañar y dicen, bueno, un sitio por el de arañar es que los productos, sobre todo los que coma la plebe, digamos, pues que reducimos radicalmente la calidad y el coste, ¿no? Por esa vía. Exactamente, porque además nos decía, el día que leí la noticia esa, nos decía Rafael que Brasil es uno de los países que más pesticidas prohibidos usa en su agricultura, que menos controles sanitarios tiene, que... Y digo, pero coño. Y luego, otro detalle, la producción de huevos. España ha sido siempre un referente en la producción de huevos. Exportábamos a Francia, exportábamos a Estados Unidos, cubríamos toda nuestra demanda. Cambian la normativa, baja la producción de huevos y tenemos los huevos a 3,30 la docena, Adrián. Claro, pero un modelo económico que no funciona, en el que además estás tomando medidas destructivas como el tema energético y que además quieres sacar 800.000 millones para invertir en armamento. Tienes que sacar recursos de algún sitio y entonces empiezan a arañar y una de las posibilidades es, ¿y qué pasa si el conjunto de la producción agrícola lo más rápido posible la traemos a mitad de precio sin requisitos de ningún tipo? Pues mano de obra mucho más barata, sin requisitos de salud, ni ecológicos, ni nada, y fuera, ¿no? Pero dejamos de producir. Claro, eso quiere decir que el país se queda vendido a largo plazo, evidentemente. Claro. Claro. Y luego dicen de costes. Digo, o sea, traer 100.000 toneladas de trigo de Brasil en barco o naranjas de Sudáfrica que están en Cacristo, tanto Brasil como Sudáfrica. Me estás diciendo que es más barato que producirlo aquí, por Dios. Pues puede ser, sí, sí. Es que es tremendo. Es tremendo. Y bueno, dices mucho en tus vídeos que está, si
si queremos enfrentarnos al corporativismo de los que realmente gobiernan en el mundo, hay que fijarse en los partidos que dicen enfrentarse en 3 cuestiones: el ámbito económico, el ámbito geopolítico, espera que no se me ve el dedo, y el ámbito cultural, ¿no? Y que si un partido pincha en alguno de esos 3 ámbitos, seguramente no sea tan antisistema o no quiera cambiar las cosas como... Seguramente, es decir, son ámbitos, digamos, tan evidentes para quien analice honradamente la realidad, que seguramente quiere decir que ese grupo está respondiendo en realidad a una dinámica de disidencia controlada. Es decir, que se está planteando como alternativa en ciertos ámbitos para atraer votos de la gente por esa vía y luego hacer políticas de interés corporativo en la otra. Claro, lo vemos en España, lo vemos muy claro. Vox, antiwokista 100%, pero luego atlantista y globalista vamos, eso es. En el sentido contrario, lo vemos en Podemos, que es wokista al máximo, que por cierto no ha dicho nada del tema de Bernedo, ni una sola palabra. Wokista al extremo, pero sin embargo, pues es antiliberal y respecto a geoestrategia, no sé qué decirte que son, la verdad, Adrián. Porque atlantistas, clarísimo. Claro. Si yo estoy en un país atlantista, digo lo que sea, pero no planteo nada para salir de ese marco, pues está claro que soy atlantista. Exactamente. De hecho, llevaron a un GEMAT en sus listas. En las primeras elecciones lo presentaron por Almería. Sí, han evolucionado también. Después de salir del gobierno, pues ha habido unas declaraciones muy anti-OTAN, por ejemplo, de sus líderes. El otro día nosotros les sacamos en un vídeo unas declaraciones muy interesantes de Pablo Iglesias diciendo que, bueno, que no sería malo que España se replantease su relación con Estados Unidos. Lo vi. Y quizás acercándose a China, ¿por qué no? Tal. Pero claro, argumentado de una forma que dices, bueno, esto es poco creíble, ¿no? Porque decían, bueno, a pesar de que, bueno, pues en China no se respetan los derechos humanos, dicen, pero bueno, hay que pasar por encima de la ética, porque en la geopolítica hay que pasar por encima de la ética, decían, fíjate la imagen que tienen ellos mismos de China, ¿no? Hay que pasar por encima de la ética y luego, pues porque Trump nos cae muy mal. Decían, como Trump nos cae muy mal, pues igual es el momento de ir a otro sitio, ¿no? Si estuvieran los demócratas, no, volvemos a ser atlantistas como es debido, ¿no? Bueno, pues sí. Mira, fue Clara la que me dijo que podíamos hablar de la PAC. Porque la verdad es que sorprende mucho. Esto que te he comentado de la agricultura y la ganadería sorprende muchísimo y es un tema muy interesante. El origen de la PAC es el contrario, es la idea de que el mantenimiento de la agricultura no se puede basar solo en una gestión abstracta de eficiencia económica a corto plazo, que tiene que basarse en la necesidad de mantener un equilibrio que es ecológico, que es intersectorial, etcétera, ¿no? Pero claro, ahora en esta situación de pánico, de emergencia, de jugar todo a corto plazo, pues si podemos sacar dinero de aquí en vez de aquí, pues venga, ¿no? Han aplicado esa idea keynesiana de a largo plazo todos muertos, ¿no? Pues sí. Pero bueno, de todas maneras, la PAC son muchos años de políticas buscando el cargarse la agricultura, sí. Yo creo. Efectivamente, sí. El origen de la PAC es al contrario, poner dinero para mantener la estructura, sobre todo en Francia, este es el objetivo, ¿no? Para mantener la agricultura en Francia, pero claro, luego se ha gestionado de una forma disparatada, siempre en base a intereses corporativos, con una auténtica lluvia de dinero para los grandes propietarios y machacando sistemáticamente a los pequeños. Sí, y dando dinero para no cultivar, porque al principio daban dinero, dicen, bueno, pues si cultivas girasol,
pues venga, tienes la ayuda, luego si cultivas no sé qué, que dices, hostia, esto podría ser planificación, que está bien, pero luego se daba dinero por mantener las tierras en barbecho. Y dices, es que qué demencia es esta. Yo la verdad, pero bueno, vamos a seguir. Ámbito económico, hemos dicho. En el ámbito económico, ya hemos hablado de ello, está todo meridianamente claro. Ámbito geopolítico, también OTAN y su misión de intentar derrotar por la fuerza a los rivales que le están saliendo digamos, a las élites, ¿no? Y nos queda el tema cultural. El tema cultural, que tenemos claro que la gente se está rebelando, que antes lo dejábamos estar porque yo creo que no teníamos conciencia de lo que podría suponer este tema cultural en el largo plazo o incluso en el medio plazo. Pero en España, por ejemplo, en Inglaterra han surgido muchas otras cosas. En Inglaterra también están con el wokismo a muerte. Pero en España ha sucedido Bernedo. Bernedo, que tú has tratado ampliamente en tu canal, has hecho infinidad de vídeos sobre el tema y que cada día surge alguna noticia nueva. Tanto ha impactado que los políticos han tenido que mover pieza y que hablar. Hubo una... ¿Cómo se dice? Vamos, se trató en el Parlamento Vasco. Dos veces se ha tratado. Exactamente. Han renunciado o han dicho que no a una comisión de investigación porque dicen que ellos no tienen ninguna responsabilidad con lo que pasó en Bernedo. Que esto es algo que yo alucino. Resulta que las diputaciones no tenían nada que ver con los campamentos. Resulta que el gobierno vasco no tenía nada que ver con los campamentos. Resulta que los ayuntamientos no tenían nada que ver con los campamentos. Nadie tenía nada que ver con los campamentos, pero los campamentos pillaban dinero de las instituciones y los campamentos se celebraban sin ningún problema y se publicitaba desde las instituciones y se mandaban niños tutelados, se mandaban, o sea, yo eso de que las instituciones nada han tenido que ver con los campamentos, mira, que me perdonen los señores políticos, pero no me lo creo. No, por supuesto que no. Bueno, me obligas con esto a adelantar lo que vamos a comentar en un vídeo, porque hemos hablado en el tema de Bernedo, por un lado, de lo que ha sucedido en este y en otros campamentos, ¿no? Hemos hablado del ambiente social que ha venido impulsando estas ideas del transactivismo, que al final ha puesto a unos determinados señores como líderes progresistas por impulsar el transactivismo, que les ha llevado probablemente a pensar que pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Que nadie se va a meter con ellos, ¿no? Hemos hablado del impacto de esto en los medios de comunicación, de las responsabilidades políticas en la creación de ese clima social, luego de lo que ha pasado en la Universidad del País Vasco, con las represalias que han lanzado a los... esto claramente desde Bildu, hay que decirlo así. Desde Bildu primero han lanzado a los estudiantes contra dos profesores que han, por comentarios en redes a favor de los niños afectados o atacados, acosados en los campamentos. Y entonces, ¿qué han hecho? Han lanzado a su organización de estudiantes contra estos y además, como Bildu ahora desde las últimas elecciones controla la universidad, pues han hecho esa pinza, ¿no? Por un lado, los alumnos atacan, crean un clima de inestabilidad y luego, claro, como hay que organizar la estabilidad, vienen las instituciones de la universidad a cargar contra los profesores, ¿no? Clarísimamente es una maniobra de represalia, ¿no? Algo tremendo, porque independientemente del caso, ahora se crea un clima de temor en los 5.000 profesores de la Universidad del País Vasco, que esto es algo impresionante, ¿no? Se supone que ahí debería ser un sitio donde se piense y es al contrario donde han visto el punto débil, donde los profesores no pueden pensar fuera de lo políticamente correcto porque enseguida les echan a los alumnos encima y les organizan
un lío impresionante, ¿no? Bien, entonces el punto que nos faltaba y al que no le habíamos hecho demasiado caso era este tema que tú comentabas, porque pensábamos que era un tema, pues bueno, alguna institución pues que ha gestionado mal este tema o con cierta irresponsabilidad, tal. Pero claro, luego atando puntos y viendo cómo en el Parlamento Vasco no se respondía a lo que planteaban desde el Partido Popular en este caso, diciendo, oiga, que esto se sabía en esta institución, esto se sabía en esta institución, ¿y por qué no se dijo? Y no se ha respondido. Es decir, los partidos del gobierno, lo que han dicho en el Parlamento, ha dicho, bueno, estamos haciendo cosas para ayudar a los jóvenes, no sé qué tal, y vamos a hacer no sé qué, pero no han respondido qué es lo que ha pasado. Pero esto es tremendo, ¿no? Si quieres te sintetizo. En el 2019 hay una queja a la Diputación de Vizcaya y como consecuencia de esa queja la Diputación de Vizcaya no hace nada. No hace nada, pero lo pone en comunicación del gobierno vasco. Ni la Diputación de Vizcaya ni el gobierno vasco hacen nada con esta queja. 2019. Hacen nada, ni se preocupan de investigar si es cierto o no, no sea que les vaya a pasar a otros niños, ¿no? Pero luego saltamos al 2024. Tenemos en la Diputación de Guipúzcoa hay quejas y hay un informe de la Ertzaintza donde dice que la Diputación, un departamento de la Diputación, minimiza la importancia de estas quejas. Y luego, parece que es otro departamento de la Diputación de Guipúzcoa, ¿qué hace? Saca a sus menores de los campamentos, a los menores tutelados por la Diputación, los saca del campamento y no dice nada. No informa a los padres, a las instituciones, a las organizaciones, a nadie de nada, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Estamos hablando de un tema de abuso de menores, de exhibicionismo frente a menores, de maltrato, luego incluso de agresiones sexuales. Y además, claro, la Diputación es perfectamente consciente de la gravedad porque saca a los tutelados de ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué fuerzas se han movido ahí para que en el 2019 la Diputación de Vizcaya oculte el tema, esconda el tema, el gobierno vasco esconda el tema, en el 2024 la Diputación de Guipúzcoa esconda el tema, en el 2024, en otoño, hay un informe de la Ertzaintza, lo tengo aquí, ¿no? Sí. Y en ese informe, que es perfectamente detallado sobre todas las barbaridades que estaban sucediendo en los campamentos en función de las denuncias que se habían recibido, etc., ese informe lo envían al gobierno vasco. Y no se hace nada. En el 2024, un año antes de que estalle el escándalo. Y luego, vamos a ver, ¿quién se movió? Pues esto no, son demasiadas casualidades para que sean casuales incompetencias o descuidos, ¿no? Llega el tema al juzgado, porque dicen en la Ertzaintza, lo están diciendo todavía, ¿no?, que ellos en abril mandan el tema al juzgado y en septiembre, cuando estalla el escándalo, se dan cuenta de que el juzgado no ha hecho nada, ni siquiera ha abierto diligencias y vuelven a presentarlo al juzgado otra vez, 5 meses después. Y entonces hay un titular, creo que es del Mundo, diciendo denuncia el fiscal, decía, es que no sabemos por qué, pero se ha producido un limbo judicial, una figura jurídica nueva, por lo visto, ¿no? Ahora se le llama limbo judicial, de 5 meses. 5 meses. Mira, aquí tengo... Diputación de Vizcaya, Diputación de Guipúzcoa, Gobierno Vasco 2 veces, jueces. Y en todos ellos les llega el tema, son perfectamente conscientes de la gravedad y no hacen nada. Alguno me decía, es que hay algún lobby que se ha estado moviendo para tapar esto. Pensando que otras veces se han movido, porque claro, se habla mucho, yo no lo conocí con detalle, no sé si te suena el caso Cote Cabezudo en San Sebastián, un escándalo digamos decir, de corrupción sexual, de abusos sexuales, violaciones y tal. Y dicen, bueno, entonces un escándalo que tocaba el ámbito judicial y el ámbito político, ¿no? Y entonces alguno dice, bueno, pues si entonces lo consiguieron tapar, pues igual han pensado que ahora también.
Y entonces han dicho, pues llega un expediente al cajón, llega un expediente al cajón, llega un expediente al cajón, ¿no? Y niños que seguían pasando por los campamentos y seguían siendo abusados. Exactamente. Mira, quería compartir, pero claro, ya lo has sacado tú, pues ya lo comparto. Esta es una entrevista a la asistente social que denunció el tema de los menores. Si hubiesen hecho caso a mis denuncias, se habría evitado sufrimiento a muchas familias de Bernedo. Y cuenta lo que tú estás contando, que ella denunció a la Ertzaina, que ella denunció a todos los organismos que pudo denunciar y que básicamente no la hicieron ni puñetero caso. Y ya se ha decidido a hablar y a decir, jolines, es que esto se denunció. Esto se ha denunciado reiteradamente y nadie ha hecho nada. Y si no llega a ser por Suriñe Ojeda, igual aún no sabríamos nada, Adrián, de esto. Porque... Sí, Suriñe Ojeda y el diario El Correo. El Común fue el primero que lo destapó y luego se hizo eco el Correo. Sí. Un mes después, El Común, pero bueno, eso hizo que se empezara a mover en redes sociales. Pero los políticos nos empezaron a mover, aun sabiéndolo, a través de redes sociales, aun sabiendo, porque se extendió mucho por redes sociales, hasta que el diario El Correo lo saca, como 20 días después, y entonces al día siguiente empiezan los políticos a hablar del tema, a reaccionar, algunos políticos, la Ertzaina se empieza a mover pidiendo a ver qué ha pasado con ese informe que hicimos. Es tremendo. Uy, claro, y es que todo esto nos ha destapado un mundo que se desconocía. Las guías transgeneristas que has sacado tú que se impartían en los colegios. Te mandé ayer o antes de ayer una de que se impartía o que se sigue impartiendo en los colegios de Galicia. Pero es que son unas cosas de violencia sexual, de... Yo es que no sé ni cómo calificarlo, Adrián. Todo lo que se está dando a nuestros niños. Vamos a ver, ahí está el ámbito de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en los campamentos de verano, que es tremendo, ¿no? Luego está el ámbito de los medios de comunicación. Porque hay muchos medios de comunicación que han hecho una apuesta por difundir estas ideas una y otra vez. En el caso del País Vasco, claramente los medios de comunicación de la izquierda vasca. Esto es así. Es decir, el periódico en Berria, el periódico Gara, Naís en su versión digital, la televisión Amaica Televista, incluso el órgano oficial de Sortu, Herria, el órgano oficial de Sortu, que es el núcleo duro, digamos, de Bildu, pues estaba también lanzando estos mensajes, que es el transmaribollerismo, el transactivismo, el transfeminismo constantemente, ¿no? Y como una línea de actuación, no ya que sí, con respecto al respeto a las personas trans, no, como una líneas de actuación política, ¿no? Luego también tenemos en otro ámbito ETV, la televisión vasca, ¿no? La televisión vasca también lanzando mensajes de estos continuamente, ¿no? La televisión vasca depende directamente del Partido Nacionalista Vasco, dicen que consensúa normalmente los contenidos con el Partido Socialista, ¿no? Ese es el segundo ámbito, medios de comunicación, pero el tercero, probablemente el más grave, es el de los centros educativos, ¿no? Las escuelas, ¿no? Ya directamente a los niños, con el pretexto de la educación sexual, lo que se hace con ellos, ¿no? Algo que es clarísimamente corrupción de menores, ¿no? Corrupción de menores generalizada y sistemática, ¿no? Porque claro, ¿quién es responsable de esto? Pues siempre se suele decir, los colegios tienen mucha autonomía para que cada uno decida con quién hace una cosa u otra, ¿no? O qué es lo que da o lo que no da, pero hay una coordinación.
el ámbito educativo, la Consejería de Educación es responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco. Y esas guías educativas se hacen en el gobierno vasco, ¿no? Se hacen en el gobierno vasco. Exactamente. Mira, aquí Clara nos dice, en 2023 la Plataforma Feminista de Galicia tratamos de denunciar las guías de las que hablas ante la Valedora do Povo, el defensor del pueblo. Del PP, claro, rechazó nuestro intento con los mismos argumentos woke, que si transfobia, que si homofobia. Partido Popular. Partido Popular. Sí, el Partido Popular en el País Vasco, como no tiene responsabilidades de gobierno, y ha tomado una posición muy activa en este tema, en contra, una posición muy crítica. Pero claro, a mí me gusta cuando alguien toma la postura que hay que tomar, valorarla en lo que es, ¿no? Porque claro, siempre podemos decir de cualquier posición, es que tú en otro caso no sé qué, ¿no? Claro. Pero entonces yo creo que hay que ir al caso concreto y decir, en este caso, ¿estás actuando correctamente o no? Eso no es una valoración genérica de lo que está haciendo el partido, que hay que tener en cuenta lo que hacen otros sitios, etcétera. Pero esta actuación, si es positiva, hay que valorarla positivamente, ¿no? Claro. Pero bueno, esto que tú dices es cierto. Y también me ha llegado información de que estos movimientos, digamos, feministas del feminismo tradicional se movieron con estas guías educativas en el caso del País Vasco y en la Diputación de Vizcaya retiraron de su página web estas guías y el gobierno vasco no. El gobierno vasco no. Fíjate. Y dices de los medios de comunicación. Mira, seguramente la semana que viene entreviste a Juana Gallego. Juana Gallego publicaba en Público, tenía un... ¿Cómo se dice? ¡Ay! Bueno, hacía trabajos en la universidad desde un punto de vista feminista y todo eso, pues al rebelarse contra todo este wokismo, la echaron de Público. La cancelaron sus trabajos en la universidad. Es que dices, una persecución absoluta. No, pues vamos a ver, con estos profesores de universidad es solo por unos tweets. Por unos tweets. Claro. Por unos tweets y vamos a ver qué pasa con ellos, porque han lanzado primero por un lado a los alumnos y por otro lado a los cargos académicos contra ellos. Vamos a ver cómo termina el tema. Sí. Yo creo que afortunadamente están cambiando las cosas. Tú ves ahora las campañas de Twitter que intentan iniciar los wokistas y ves que hay muchísimo más comentario en contra que a favor. De hecho, a favor con el tema de Bernedo no hay casi ninguno. Claro. Sí, el riesgo de esto es que se calle. Es decir, mientras se mantenga vivo, y están saliendo noticias constantemente, mientras se mantenga vivo está claro que la opinión pública va a ser contraria. Pero bueno, puede suceder que en un determinado momento haya otra vez una consigna de silencio también en los medios que están hablando de ello, ¿no? Puede ser. O sea. Yo creo que sí que la va a haber. Yo creo que sí que la va a haber. Y el tema de los dos profesores estos de la universidad, he visto los vídeos. ¿Se sabe si ha habido reacción de otro alumnado en apoyo a los profesores? De alumnado no sé. Sé que como entre los sindicatos pues se han posicionado a favor de ellos, por lo menos comisiones y UGT, ¿no? Han hecho comisiones, por lo menos 2 comunicados, creo, a favor de estos profesores, ¿no? Y vamos a ver, porque evidentemente desde el punto de vista de los sindicatos o de las reuniones formales, pues en que hay distintas opiniones, no es fácil posicionarse en contra de ellos. Pero sí sabemos que la dirección de la universidad ahora es Bildu y es claramente wokista, ¿no? Claramente wokista. Entonces, si pueden, van a ir a por ellos, ¿no? Todas estas cosas difícilmente se solucionan a nivel intermedio. El problema de fondo son las direcciones de primera línea de los grupos políticos, que son las que han permitido o inducido todo esto, ¿no? No es entendible que las direcciones de todos estos medios de comunicación de la izquierda vasca
se hayan puesto claramente en dirección wokista sin que haya una instrucción en ese sentido de la máxima dirección de Bildu, digamos, ¿no? Claro. Y claro, como todas estas corrientes vienen, ya sabemos de dónde vienen de Estados Unidos, vienen de la CIA, del MI6, de las fundaciones corporativas, de las ONGs pagadas por ellos, pues al final hay una instrucción estratégica en esa dirección que afecta de una forma u otra a todos los partidos todos los grupos de ese partido único, de los que se han ido plegando, porque además les ves, ¿no? Pasan los años, viene desde Estados Unidos a través de la CIA, ahora esto es la moda y a esto te tienes que someter, ¡pum! Y se someten. Y sus medios de comunicación van por ahí y arrastran a la gente en esa dirección. 5 años después viene otra instrucción. En los últimos años es el transactivismo, tú tienes que pasar por el transactivismo, pues yo paso por el transactivismo y mis medios pasan por el transactivismo, empiezo a vender transactivismo y extiendo a toda la sociedad el transactivismo, ¿no? Es algo impresionante, pero es lo que hay. Entonces, sin apuntar a la cabeza, pues difícilmente se va a solucionar nada. Claro. Mira, sí. Clara nos ha hecho 2 comentarios muy interesantes. Nos reunimos con la Consellería de Educación de la Xunta, a la que casi se le caen los ojos del asombro. No sabía nada del asunto. Y la siguiente, no salgo de mi asombro con comisiones obreras y UGT. Yo también, porque han sido sindicatos wokistas a muerte. Efectivamente, porque claro, con respecto a lo que han hecho cómo se están posicionando en la Universidad del País Vasco, enseguida han saltado comentarios diciendo, pues en mi comunidad autónoma no, en mi comunidad autónoma son totalmente wokistas y están a favor se han puesto en primera línea cuando ha habido que atacar a profesores por estos temas. Pero bueno, ya como he dicho antes, hay que valorar a cada uno en cada caso lo que hace, ¿no? Claro. Y luego hay otro tema. Yo, en mi juventud, tuve muchísima relación con la CNT, por amigos que pertenecían, por las juventudes libertarias y todo esto. Y hace poco volví a contactar con uno de estos amigos y me empezó a contar cosas y yo de verdad, Adrián, alucinaba de lo que ha sido la CNT y de lo que es hoy la CNT. Hoy la CNT es un sindicato woke, pero vamos, que no tiene absolutamente nada que envidiar a Podemos. Te enlazan artículos de Picara Magazine, te enlazan súper activos con el tema trans en defensa, y esa es otra cosa que es porque son organizaciones muy pequeñas y es muy fácil el entrismo, o ¿por qué puede ser eso, Adrián? Bueno, CNT al final no es tan pequeña, ¿no? Tiene una red, ¿no? Pero eso pasa con las pequeñas y pasa con las grandes. Pues cómo se consigue esta influencia, pues hay distintas vías, ¿no? Digamos, la más light son los medios de comunicación, que afectan, bueno, a CNT esto no le afectará mucho, ¿no? Pero a los partidos que están en pelea electoral les afecta mucho lo que dicen los medios de comunicación, y lo que en función dicen los medios de comunicación que es moderno, pues para ellos es moderno, porque no quieren que los machaquen los medios y no quieren quedarse fuera de la pelea electoral, ¿no? Pero luego, evidentemente, hay más, ¿no? Porque las influencias sobre los grupos políticos llegan de todas partes, ¿no? Pero claro, en un grupo político es suficiente con comprar a 2 personas para controlar el grupo, con comprar o chantajear. Luego hay, vamos a decir, decenas, igual ya si hablamos a nivel de Estado, centenares, por ejemplo, de personas que han estudiado o han trabajado en Estados Unidos o en Inglaterra o en el Reino Unido y que vuelven con un sueldo en el bolsillo. Con un sueldo no único, pero muchas veces es un sueldo complementario. Tienen aquí un trabajo y tienen un sueldo complementario de la CIA o del MI6. Decían que todo eso había caído con la desfinanciación de la USAID, pero se ve que... Lo que no sabemos hasta qué punto, ¿no? Porque hay del tema de la USAID se habló mucho durante un par de semanas, 2, 3 semanas, y de pronto dejó de salir información.
Sí. Entonces, ahí se comentó mucho, claro, es que ponte en el lugar del nuevo gobierno. Y dices, joder, ¿me voy a quedar yo sin este instrumento? Y dice, ¿por qué lo voy a tirar a la papelera? Si este es un instrumento maravilloso para controlar el mundo, ¿no? Controlar periodistas, cargos políticos, medios de comunicación. Pues la tentación es impresionante, ¿no? Pero, por otro lado, claro, la USAID es una de las vías de financiación. Luego había instrumentos corporativos. Hay muchas de esas fundaciones que han pasado, y además en la Unión Europea lo dijeron, si los fondos que deje de financiar la USAID los tendrá que financiar la Unión Europea. Oh, Ellos decían que con el pretexto de fondos al desarrollo, ¿no? Fondos al desarrollo. Pero entonces, luego hay fondos corporativos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los fondos de las fundaciones de Open Society, de Soros, esos son en parte, venían de USAID y en parte eran fondos de la fortuna de Soros, ¿no? Entonces, bueno, hay fondos corporativos directos que van a donde tienen que ir, ¿no? hostia, además de verdad. Yo flipo con que quieren que la Unión Europea lo financie todo. Yo, yo, yo no sé si va a dar la teta para tanto, ¿eh? Bueno, oye, pues, nos olvidamos de la producción cara, ecológica y sana, pues mira, ya tenemos dónde sacar algo. No, sí, sí. Comiendo, comiendo fertilizantes, ¿cómo se dice? Con condimentos contaminantes de todo tipo, ¿no? Pero bueno. Pues sí, además de verdad. Clara me está dejando alucinado todo el rato. Vamos a leer otro de sus comentarios. En el BNG se llegó a expulsar a militantes que trataron simplemente de abrir un debate sobre el tema. Es doloroso ver cómo gente que siempre ha defendido valores sociales nobles caen en esto. Sí, es que la defensa de esto tiene que ser agresiva. Tiene que ser agresiva, porque ellos saben que no se sostiene. Saben que todo es absurdo, que todo es destructivo, que solo se sostiene mientras nadie diga nada. Entonces, no pueden entrar en debates abiertos. Y se sostienen en la medida en que hay alguien que habla, ¡pum!, vamos a por él, ¿no? Exactamente. Mira, he compartido, lo digo para informar a la audiencia, he compartido con Adrián una entrevista que salió ayer en el diario Berría sobre, sobre el tema trans. Y es sorprendente porque les preguntan dos veces sobre Bernedo. Voy a compartir para que veáis la foto y todo eso. Y si queréis buscarlo, aquí, este artículo. Les preguntan dos veces sobre Bernedo y se van total y absolutamente por las ramas. Hablan de que se está aprovechando para la transfobia, de que no puede ser el tratamiento mediático que están haciendo los medios, que... Y dices, es que claro, yo entiendo que no pueden defender según qué cosas y se tienen que ir por la tangente. Se tienen que ir a otros temas, se tienen que ir porque no hacen cosas que son absolutamente indefendibles. Claro, es que tienen que ir, por ejemplo, de todas las cosas que han pasado en los campamentos, dicen, no, no, es que con el pretexto de las duchas mixtas, como si fuera, y ya sabes que lo comentamos nosotros desde el primer momento, ¿no? Van a decir, primero, que nos atacan los transfobos ultraderechistas y segundo, agarrarse al tema de las duchas mixtas. Y efectivamente eso es lo que hacen en este artículo. ¿Por qué? Porque, claro, hay gente que se despista con el tema de las duchas mixtas, pero no es lo mismo. No vamos a entrar ahora a valorar las ventajas, inconvenientes de si se obliga o es voluntario, pero no es lo mismo duchas mixtas que decir, mira, duchas mixtas todos juntos y los monitores desnudos en las duchas, ¿no? Exacto. Más de uno ha dicho, bueno, pues imagínate que ya no, que en vez de monitores son los curas, ¿no? Son los curas de un campamento. ¿Qué hubieras dicho, no? Pero claro, ese tema, es el obligarles a chupar el dedo del pie para la comida, obligarles a besarles en la boca para la comida, obligarles a enseñar el culo para darles la comida, en fin, una serie de barbaridades, los mensajes que les daban, bueno, absolutamente
bueno, no voy a calificar. Pero bueno, una serie de cosas que son claramente exhibicionismo frente a menores, corrupción de menores, abusos, maltrato, incluso hay hay denuncias por agresiones sexuales. Entonces, evidentemente todo eso es indefendible, pero es que ya el transactivismo en sí es un absurdo total. Una cosa es que digas, hay una minoría sexual de tales características y vamos a respetarle su intimidad. Vale. El respeto a las personas trans. Y otra cosa es que de una minoría tan absoluta se intente hacer un movimiento social que plasme, que digamos que impregne toda la sociedad, ¿no? Bueno, esto es una maniobra clarísima, ya digo, de los servicios de inteligencia corporativos y a la cual nuestros políticos se plegan como se están plegando a cualquier maniobra de destrucción social, ¿no? Exactamente. Y es que aprobaron una ley trans que es una invitación al fraude. Es una invitación al fraude absoluta. Ahora no tenía pensado hablar de la ley trans y entonces hay dos artículos concretos que son una auténtica aberración. Que dices, es que una ley lo primero que tiene que contemplar es que no haya fraude. Y si te hacen una ley que potencia, que facilita el fraude, estás haciendo una ley para los sinvergüenzas. Para sinvergüenzas y degenerados de todo tipo. Y perdonadme la expresión, pero tenemos a violadores que van a cárceles de mujeres. Tenemos a maltratadores que se quitan los agravantes por violencia de género, tenemos a degenerados de todo tipo que quieren entrar en vestuarios femeninos, en gimnasios, en cuarteles, en todos lados. Tenemos tantas cosas que dices, ¿cómo? Sí, porque se puede entender, yo siempre lo digo, que los responsables políticos se equivoquen. Pero claro, si el error es tan grave y tan evidente, bueno, pues plantéalo. Voy a corregir la ley en esto y en esto. No, pero no se plantea. Es que esto quiere decir que obedece a una estrategia predeterminada, ¿no? Pues sí. Y mira, Clara, otra vez. Nos dice, Karl Polanyi analizó que antes de un periodo de solución fascista siempre se promocionaba un irracionalismo. Su objetivo sería anular la capacidad crítica y dificultar el disenso. Y desde luego parece que estamos ante algo así, ¿no? No lo sé, es que los objetivos pueden ser muchos, ¿no? Pero ya con mantener a la gente hablando sobre disparates de estos, ya es un objetivo. Pero incluso, si te fijas cómo han ido sustituyendo en muchas organizaciones supuestamente reivindicativas, de estas que se llaman a sí mismas de izquierda y tal, sustituyendo sus objetivos por este tipo de cosas, pues es algo evidente, ¿no? Esta misma semana, la semana anterior, Editorial Chalaparta, una editorial referente de la izquierda vasca, ¿no? Pues aparece el director de comunicación diciendo, bueno, hasta ahora, el tema de la causa vasca ha sido el tema fundamental de nuestra editorial, pero eso ya es tiempo pasado, ahora hay muchas otras cosas. Y está hablando de la ecología, el feminismo, lo trans. Está claro, ¿no? Es decir, todo lo que eran reivindicaciones se sustituyen. Es decir, porque claro, nuestro cerebro tiene una capacidad. Si le empiezo a meter cosas, pues las otras se van apartando, ¿no? Entonces, eso es un efecto clarísimo, ¿no? Entonces, tenemos grupos que dicen que son reivindicativos, alternativos, y dice, ¿en qué sentido? No, yo, transactivista, ¿no? ¿Qué locura es esta? Es una absoluta chaladura. Es una absoluta chaladura que solo se mantiene porque nadie dice nada. Exactamente. Yo, la verdad es que yo, por una de las cosas que siempre he respetado a Euskadi y siempre le he tenido un cariño, es por la defensa de lo tradicional. Allí la música, yo soy muy de música folclórica, ¿no? Agapito Marrazuela, aquí en Castilla, no, Mester de Juglaría. Bueno, aquí en Castilla no, que ya estoy en Andalucía, pero bueno.
Y el País Vasco siempre ha respetado muchísimo la música, las tradiciones, y se está mandando a la mierda todo eso, Adrián. Sí, es más, por ejemplo, en el ámbito, claro, de esto tiene mucha responsabilidad Bildu, evidentemente, ¿no? Porque luego esas cosas se trasladan, ¿no? En lo que es el ámbito de la izquierda vasca, el ámbito del euskera, pues se ha convertido en un cenagal de estas ideas en muy pocos años, ¿no? Se ha hablado mucho a cuenta del tema de Bernedo, por ejemplo, del versolarismo, ¿no? Que es un movimiento que tiene una influencia cultural enorme y muy especialmente en la base social de la izquierda vasca, ¿no? Una influencia enorme porque, claro, el que va allí valora lo artístico de los versos improvisados, etcétera, pero se traga el mensaje, ¿no? Ah, Y ahí entonces, las... si tú has visto imágenes allí, miran, claro, encantados con cualquier cosa que se les diga, ¿no? Tienen unas caras de estar encantados con cualquier disparate. Entonces, este tipo de mensajes se les van lanzando y lanzando y lanzando, ¿no? Y en el caso de Bernedo, el coordinador del campamento, de estos campamentos, era un Versolari transexual, ¿no? Que se hizo famoso como Versolari transexual, que fue este que publicó esa expresión de que queremos mariconizar a vuestros hijos. ¿Te Sí, suena? ¿No? sí, sí. Pues estas barbaridades y todo el mundo, qué gracia, ¿no? Pues luego ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y otra de las personas que aparecían defendiendo a los profesores, bueno, perdón, a los monitores, creo que es monitora también del campamento, aparece como monitora, pues es también otra Versolari. Otra Versolari. Entonces, nosotros no sé hasta dónde llega esto, pero nos están llegando mucha información que necesitamos contrastar de que el propio movimiento de Versolaris está gestionado en esa dirección, ¿eh? Para dar eco a estas personas, etcétera, ¿no? Claro, las posibilidades de influencia, de manipulación de la gente a través de estas cosas es tremenda, ¿no? Es tremenda, ¿no? Pero claro, es que si la cúpula está apuntando en una dirección, y eso es muy, lamentablemente, hay que decir que es muy evidente, pues al final esto te acaba arrastrando absolutamente todo, ¿no? Claro, yo lo que no entiendo es cómo Bildu puede tener cada vez más apoyo. Porque Izquierda Unida le ha pasado lo mismo, o sea, ha seguido el mismo camino que Bildu, pero sin embargo está descoyuntado a nivel militancia, está descoyuntado a nivel apoyo, está descoyuntado a... os- Bueno, Bildu, por ejemplo, tiene muchos problemas también de militancia, en cuanto a militancia activa, etcétera. Pero claro, otra cosa es el tema electoral. O sea, eso depende de que haya alternativas, qué alternativas hay, ¿no? En el caso de Izquierda Unida, pues igual sus votos se fueron a Podemos o se fueron al Partido Socialista, no lo sé, ¿no? Claro, en el caso de Bildu no hay alternativas directas para un proyecto, digamos, de izquierda vasca, ¿no? Entonces, eso le ha permitido no solo mantener el espacio, sino también esa aproximación creciente al neoliberalismo, pues le ha facilitado entrar en el terreno del voto tradicional del PNV, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también el wokismo pues le facilita pues el llevarse votos de Podemos, por ejemplo, ¿no? Esa caída de Podemos en el País Vasco, que llegó a tener muchísimos votos, esa caída pues fundamentalmente ha ido hacia Bildu, ¿no? Bueno, Claro, entonces, fíjate, eso sí que es curioso porque yo recuerdo bueno, ya tengo 54 años y he vivido muchas elecciones. En Bilbao siempre obtenía diputado Izquierda Unida, luego pasó a obtenerlo Podemos, pero ahora ya una izquierda nacional está desaparecida. Y ha pasado lo mismo en Cataluña, fíjate. Aquí hay un dato que me resultó extremadamente curioso. En los barrios donde Iniciativa per Cataluña conseguía siempre la mayoría de votos, ganó de calle Ciudadanos. Cuando Ciudadanos aún no se había vuelto fascista ni se metió el ostión que se metió. Y esas cosas me resultan muy curiosas. claro, lamentablemente no debería ser así, pero el que existan alternativas políticas es muy importante, incluso para que estos partidos, digamos, tradicionales, que se han metido de hoz y coz en el wokismo, etcétera, para que se lo replanteen, en la medida en que este tipo de cosas les pueden hacer perder votos, ¿no? Pero si no hay alternativas, no ven esa pérdida de votos.
Entonces, por eso el que hay nuevos grupos como Soberanía y Trabajo, Esquerra Nacional en el País Vasco, etcétera, que esto vaya cogiendo un cierto peso, es muy importante para alguien empiece a pensar, porque lamentablemente estamos hablando de temas que es como una corrupción de menores masiva y no debería ser un tema en el que conseguir más o menos votos fuera importante. Pero sabemos cómo funcionan las cosas, lamentablemente, ¿no? Es decir, si yo no puedo, por conseguir más votos, apoyar actividades que es corrupción de menores generalizada, ¿no? No puedo, ¿no? Pero lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo y no se admite el debate, es lo que decía Clara antes. ¿Quieres debatir? ¿Quieres razonar con ellos? Pues te echan. Echaron al partido feminista de Izquierda Unida. O sea, las represalias han sido generalizadas, incluso con denuncias judiciales, Adrián? Me estoy acordando ahora de... Ay, ¿cómo se llama? López Moya son los apellidos. A ver si Clara me puede ayudar, que es psicóloga. No me acuerdo. Pues la llegaron a denunciar, la intentaron echar de su trabajo, con este tema de delitos de odio, tal, ¿no? Supongo. Sí, con transfobia, en base a la ley trans, que no, a ella la acusaban de promocionar las terapias de conversión. ¿Y sabes lo que decía? Carola, muchísimas gracias, Clara. Carola López Moya. Ella lo único que decía es que un problema no se puede tratar con medicación de primeras, que hay que hacer un estudio psicológico, que hay que hablar con la persona, que hay que ver sus motivaciones, que hay que ver el porqué de las cosas y luego actuar en consecuencia. Puede ser que para una persona la medicación sea la solución, pero puede ser que para otras muchas no. Y que medicar a una persona de por vida, hacerle amputaciones, es una absoluta barbaridad. Y que los psicólogos pues están para arreglar esas cosas. Por eso, Adrián, le decían, no, promueves las terapias de conversión, promueves la transfobia, y dices, joder. Es una saladura absoluta. Desde que empieza, digamos, la propaganda trans, algo que era, no sé qué decirte, una persona cada 200.000 o cada 500.000, no sé qué número poner, pues se multiplican. Porque claro, a los niños les empiezan a decir, tú que eres niño o niña, niño. Ojo, que eres muy pequeño todavía para saber si eres niño o niña. Si luego vas a poder ser lo que quieras, ¿no? Vas a poder ser niño, niña o niñe, si quieres, ¿no? Es una absoluta locura. En Estados Unidos ya está pasando ahora al contrario, que el número de trans y de operaciones, etcétera, se está bajando radicalmente, ¿no? Desde el momento en que se cambian las modas, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Impresionante. Lo que están haciendo con los niños es algo impresionante, ¿no? Es algo terrible, es algo condenable y yo creo que la historia condenará a esta gente dentro de a esta 50 gente y a años. todos los que nos callemos. Exactamente. Nos callemos, ¿no? Exactamente. En Francia han hecho una modificación de la ley que hay que esperar 3 años. Y eso, al parecer, va a bajar el número de medicaciones, de hormonaciones, de amputaciones, una barbaridad. Y aquí es que siguen sin plantearse absolutamente ninguna solución. Hemos visto lo que ha pasado con la clínica inglesa. Hemos visto lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Canadá, lo que está pasando en España. Y no se bajan del burro, Adrián. No, sí, la medicación más eficaz es que cese la propaganda. El número de casos se va a reducir de 100 a 1. Y luego eso, bueno, pues ya se tratará como haya que tratarlo. Pero lo que se está haciendo con los niños es algo increíble, intolerable. Sí, llevamos 1 hora y cuarto de programa, Adrián. Yo les quiero hacer de 1 hora, pero nos hemos metido en este tema, pim pam, es un tema, bueno, no solo es un tema, yo creo que es un momento muy importante, porque a cuenta de lo de Bernedo se ha empezado a hablar, la gente está hablando y está hablando en muchos ámbitos, ¿no? Entonces hay que aprovechar el momento, es importante que la gente se movilice, cada uno en las organizaciones en las que esté,
con sus amigos en su cuadrilla, que se movilicen activamente frente a estas barbaridades y en los colegios. En los colegios, bueno, a eso nos preguntaban, bueno, ¿y qué puedo hacer yo si soy padre y tal? Pues habla con otros padres, organízate con otros padres y madres y actuar de forma conjunta frente al colegio, filtrar ese tema de la educación sexual que se utiliza como pretexto para la corrupción de menores, etcétera, ¿no? Claro, porque la verdad es que el colegio educa y tiene que educar, es su obligación. Pero claro, cuando reciben mensajes tan negativos y muchos padres delegan en el colegio, ese es el problema. Porque si los padres se preocupan, a ver, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué te han contado? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Pues puedes contrarrestar, ¿no? Puedes hacer de contrapoder, por así decirlo. Pero si se delega... Que normalmente los padres, claro, ni se imaginan, muchos padres, ni se imaginan que algo semejante, claro, el silencio ha sido tal que ni se imaginan que algo semejante les puedan estar diciendo en los colegios. Es más, muchos padres se dan cuenta cuando de pronto les viene el hijo o la hija diciéndome yo me siento mujer o yo me siento hombre. ¿Qué es esto? Y tal. No, sí, no, pues ya me han dicho la psicóloga, me ha dicho la profesora, me han dicho no sé qué. Exactamente. Y muchos salen de la primera sesión con el psicólogo con la medicación. Que dices, es que es una auténtica demencia. Y yo sí que quería acabar dándole crédito o reivindicando el feminismo tradicional en estos temas, porque son las que llevan luchando años y años y años para que esta demencia no suceda y las han acallado, las han despreciado, las han difamado y hoy vemos que todo lo que nos decían que iba a pasar está pasando. Está claro que ellas han sido las primeras que han sido conscientes de lo que estaba sucediendo, y a dónde podía ir, ¿no? Nosotros hemos sido muy, muy críticos con muchas cosas de lo que se llama feminismo. Incluso intentamos no utilizar la palabra feminismo porque es muy equívoca. Entonces hablamos de proceso de emancipación de la mujer por un lado, posmofeminismo por el otro. Pero claro, en este caso no hay duda, está claro que han sido estas feministas tradicionales las que desde el primer momento se han dado cuenta, han lanzado la voz de alarma, han sufrido represalias y la siguen sufriendo, ¿no? Y eso hay que reconocérselo clarísimamente. Sí, mira, hay una que a mí me caía muy mal, muy mal, muy mal, que es Barbie Japuta, que publicaba en el diario.es. Y publicaba siguiendo la doctrina woke. Para dividir, para enfrentar hombres y mujeres, era la que dice, de las que decía, pues si tú eres hombre y estás discutiendo con una mujer, te callas, que siempre vas a ver más que tú. Y cosas así, buscando el enfrentamiento puro y duro. Sí. Pero al final, claro, la demencia hizo que viese la realidad, que dijese en qué estoy colaborando. Bueno, supongo que diría eso. Se enfrentó claramente y le echaron. Claro. Hizo un artículo diciendo, oye, todo esto es un sinsentido. Claro. No, es que hay gente que piensa que razonando se puede llegar a algo, pero claro, en esos ámbitos no. Sí está claro que aquí hay una directriz estratégica, entonces tú con gente que está bajo esas directrices estratégicas da igual lo que le razones. Si está claro, tú ves la forma de ser y el comportamiento de determinados líderes políticos, sabes que no se creen esta historia en absoluto, que no se la creen en absoluto, pero tienen órdenes y las cumplen, ¿no? Claro. Gente con muy pocos escrúpulos, sin principios y que están esperando a ver qué orden me dan el año que viene, y si el año que viene tengo que empezar a lanzar ideas sobre estas manifestaciones que ya existen en Inglaterra de personas que se sienten perro y van por la calle con disfraz de perro. Sí, nos reímos, pero de todo lo que ha ido pasando nos reíamos antes también. Tienes razón, Adrián. Claro. Y el año que viene te vienen con esta historia de los que se sienten perro y empiezan a decirlo un día, otro día, y 5 años después, si reciben la orden de que hay que apoyar esas teorías, ellos
las apoyan y se están destruyendo su país, les da absolutamente igual. Absolutamente igual. Exactamente. Exactamente. Y bueno, ay, te tengo que pedir que me pases la entrevista que le hicieron, que hizo Pablo Iglesias en México, que pusiste un cachito, ¿no? Decía, en la entrevista se decía que la cuarta transformación había pasado de lo woke para centrarse en lo material y tal. Y me gustaría ver cómo evoluciona Pablo Iglesias en esa entrevista, porque Sí. lo que pusiste se ve que se queda callado, pero no... Sí, no, incluso puede dar la impresión de que asienta, ¿no? Pero luego, claro, como no podía en el vídeo recogerlo todo, pero no, luego lanza otras expresiones que claramente indican que, no, que efectivamente eso chocaba radicalmente con lo que él ha hecho, claro, evidentemente. Claro. Estaba diciendo que López Obrador, un gran mérito de López Obrador, decía este filósofo, que ha sido el no entrar en las dinámicas woke, en las dinámicas del posmocapitalismo, no solo en lo woke, sino en las dinámicas del posmocapitalismo y centrarse en los temas socioeconómicos, etcétera. Y entre otras cosas, que gracias a eso ha evitado fortalecer a la ultraderecha, ¿no? Exactamente. Mientras que los de aquí es al contrario, están deseando, no lo dicen, pero están deseando fortalecer a la ultraderecha porque viven de eso. Eso les hace parecer distintos. Se les nota cuando hablan de la ultraderecha, están encantados. Dice, la ultraderecha me ataca. Ah, pues será que algo bueno hago, ¿no? Viven de esa dinámica, ¿no? Yo, otra cosa, y ya lo último, ya cortamos, ¿vale? Lo prometo. Podemos está haciendo un esfuerzo muy importante por infiltrarse en en Hispanoamérica, sobre todo en México, con Canal Red Hispanoamérica, con Monedero está haciendo campañas muy fuertes, se pasa mucho tiempo allí, tiene un canal de YouTube, Sin embargo al aire se llama, en el que están haciendo un esfuerzo de entrar sobre todo en México. ¿Por qué? No lo sé, voy a especular. Que alguien les ha dicho que vayan allí y hay dinero para que vayan allí. Claro, es que... Evidentemente, porque no es interés de Podemos ni interés personal de ellos. Alguien les ha dicho que vayan allí. Claro, mire, y Colombia nos dice Clara. Pues nada, que tampoco quiero que sea muchísimo más largo, que si no luego la gente se nos desconecta. Cuando... Hay que dejar temas para la siguiente también. Eso es. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, te lo agradezco infinitamente. Muy bien, Javier. Y siempre, nada. Muy contento, encantado de estar contigo y con tu canal. Pues nada, nosotros también. Yo muchas veces no te llamo mucho porque digo, ay, es que de esto ya hemos hablado, es que de esto otro ya... Y no se me ocurren temas que plantearte en los que podamos... Y por eso a veces tardo un poquito más. En tus manos. Venga, pues lo dicho, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos vosotros por estarnos escuchando.